¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de esta ocasión os voy a hablar de un juego para Mega Drive que se llama Might and Magic 2 Gates to Another World, que es la conversión de un juego de 1988 de PC, programado y publicado por New World Computing. Esta versión para Mega Drive fue también programada por New World Computing, pero publicada por Electronic Arts. Salió a la venta en Europa y Estados Unidos en 1991. También una versión para Super Nintendo, que es posterior aún, de 1923. Bueno, esta versión para Mega Drive es bastante fiel a la original, por lo que nos vamos a encontrar con el típico juego de rol en primera persona, en el que tenemos que explorar todo, las ciudades, las distintas mazmorras, el mundo exterior, todo en primera persona. Es un juego en el que controlamos un equipo de 6 personajes. Vienen algunos ya guerreros que tienen diferentes clases de clérigo, caballero, bárbaro, ladrón, mago. Todos estos vienen unos que están predefinidos, ya creados. Podemos crear, pero también podemos crear nuestros propios personajes. Y bueno, nuestro objetivo será explorar las distintas mazmorras, el mundo del juego en primera persona, mientras realizamos puzzles, tareas, misiones, y tenemos también enfrentamientos contra enemigos que se resuelven en combates por turnos, en el que podemos utilizar objetos, lanzar hechizos, atacar directamente con nuestras armas. Es un juego de ese estilo, del estilo clásico. Esta, por supuesto, es la segunda parte de un juego que se llama Might and Magic Book One de Secret of Inner Sanctum, que este no lo hay para Mega Drive ya. Tenemos solo la secuela de esta. Y bueno, a nivel técnico, gráficamente es bastante vistoso. Tenemos todo el mundo en primera persona, que se ve a estilo, decirlo de una forma, del estilo Doom. Y se ve bastante bien, tiene una buena sensación tridimensional, aunque no lo es, y el momento por las mazmorras y el mundo es bastante fluido, se ve bastante bien, está bastante aceptable, está muy bien hecho. Después, los enemigos están también bien realizados. Es un juego que se ve como ya antiguo, pero que todavía se mantiene bien. Se nota que es una consola de 16 bits. Bueno, la música está bien compuesta, aunque la calidad de sonido no es la mejor, pero bueno, se deja escuchar. Los efectos de sonido son bastante más sencillos, pero aceptables para un juego de estas características. Y bueno, después la jugabilidad es el punto fuerte del juego. Es un juego bastante entretenido, aunque de ritmo lento, no es un juego de estos para todo el mundo. Y sobre todo al principio del juego es bastante complicado porque tenemos combates bastante difíciles al principio, y nuestros personajes al principio son bastante débiles y con muy pocas unidades de vida. Pero una vez vamos superando y aprendiendo, sabiendo cómo jugar mejor, pues vamos mejorando y se hace bastante entretenido. Y es un juego bastante largo. Además, esta versión incluye, creo que la pila de guardado. Y es un juego bastante aceptable, un juego de rol bastante bueno en líneas generales. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle me gusta si ha sido así. Comentad lo que opináis de este Might and Magic 2 Gates of Another World. To Another World. Comentad lo que opináis de esta versión. O si queréis comentar las originales, por mí perfecto. Y bueno, visitad mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog Palabra de Isaac Led con LZ. Suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.